Muchas bendiciones, mis hermanos amados. ¿Debería un cristiano ir a enflorar a sus muertos el 2 de noviembre o el día que asiste las gentes del mundo? ¿Es esto una práctica que agrada al Señor? ¿O deberíamos cambiar de parecer? ¿Deberíamos cambiar de proceder? Dice la palabra del Señor primeramente aquí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y en el versículo número 13, hablando el apóstol Pablo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los muertos, de los que duermen. En primer lugar, hermanos, tenemos que entender que la persona que murió, si murió en Cristo, tiene salvación. Al final no sabemos si las personas que mueren a nuestro parecer sin Cristo, si al final se arrepintieron. Creo que el día que nosotros estemos delante del trono de Dios, cuando ya pasemos a la eternidad, vamos a saber muchas cosas que ahora no sabemos. Dice el apóstol Pablo: ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces vamos a entender mejor las cosas. Entonces va a haber muchas sorpresas ese día, cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Gente que usted pensaba que no se había salvado, se va a salvar. Y gente que usted pensaba que se había salvado, posiblemente no esté allí. Algunos dirán: Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios e hicimos milagros. Y el Señor dirá: nunca les conocí. Ok, el profeta Jeremías dice: la costumbre de los pueblos son vanidad. Jeremías 10:3. Bueno, ahí habla de la idolatría, pero estas prácticas está fijado en un calendario, que ese día es que se tiene que ir a enflorar, se hacen buñuelos y diferentes tipos de alimentos en ese día como un ritual, como una costumbre, y nosotros debemos de alejarnos. Por eso la Biblia nos dice: hermanos, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, de las costumbres, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice Jehová el Señor. También tengo aquí un texto de Mateo en 29 de Mateo. Dice que aquellas gente, los fariseos, edificaban y adornaban los sepulcros y los monumentos de los profetas y de los justos. Lo que quiere decir, hermanos, que esto es una práctica no de nicaragüenses, no de centroamericanos, no de latinos, sino que en todas partes están edificadas las tumbas de los muertos. Los egipcios le hacían pirámides a sus reyes y por ahí guardaban sus cadáveres. José, al morir, dio mandamiento acerca de sus huesos y los llevaron, esos huesos, después de 400 años de estar esclavizados, después de 200 años más o menos, 300 años casi, de haber muerto José, esos huesos o ese polvo, yo no sé cómo lo habrían hecho prevalecer, pero, o quizás embalsamado. El asunto es que ellos lo llevan y lo sepultan en la tierra prometida de Canaán. Por ahí estarán los sepulcros de Abraham, por ahí está el sepulcro donde sepultaron a Lázaro, donde Jesús lo levantó, por ahí está la sepultura donde Cristo resucitó también, ahí está. Esos monumentos los viven cuidando. Entonces, el mal no está en cuidar del monumento o de cuidar del sepulcro. El asunto es la práctica de seguir la corriente de este mundo. Nosotros anteriormente, que estuvimos en el mundo, hermanos, seguíamos la corriente de este mundo. El cristiano, el amigo que entiende, debe alejarse de las prácticas del mundo, porque por lo general estas prácticas llevan a ocultismo. En la Biblia se nos dice en Deuteronomios 18, capítulo 18, versículo 2, que no debemos de consultar a los muertos. Saúl hizo esta práctica. El profeta Samuel había muerto, así que vino donde una pitonisa y le dijo: quiero que me hagas subir al que yo te dijere.
Y bueno, ahí hay una experiencia donde él habla con Samuel, la adivina esta es el medium a través del cual Samuel habla y él habla según con Samuel. Todo esto es una práctica satánica porque él no podía hablar con Samuel verdaderamente, porque Samuel está en la gloria y Satanás no puede traer a un muerto que está en la presencia del Señor. Samuel estaba en el seno de Abraham y Dios no tiene contrato, acuerdos con el diablo para que esta divina venga y saque a cualquier muerto. Sí, ni a ningún muerto, hermano, sino que son espíritus de error los que se manifiestan. Entonces hay gente que va al sepulcro a implorar, llora y le dice hijito aquí, hijito allá o mamita aquí, y está hablándole a un muerto. Y puede hacer que en esa práctica, como la persona está sensible, un demonio se apodere de ella. Sale la persona endemoniada con un espíritu de error, con un espíritu de tristeza, de aflicción, va y no come, pasa días afligido, está enfermo, que se quiere morir por aquella persona que ya posiblemente esa persona o se salvó o se perdió, pero lo importante es que nosotros estamos vivos y que nosotros necesitamos acercarnos a Dios y buscar nuestra salvación, pelear por nuestra salvación. En Jeremías, capítulo 17, voy a buscarte este pasaje aquí rapidito de Jeremías, capítulo 17, para que veamos las prácticas que se hacían en aquellos tiempos, las cuales Dios prohíbe. Jeremías, perdón, es en el capítulo 7, Jeremías capítulo 7, y en el versículo 17. Ok, ahora sí estamos correctos. Dice: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas. ¿A quién? ¿Quién era la reina del cielo? Dioses ajenos. Lo que Dios le dijo: no tendréis dioses ajenos. Esta reina del cielo ni siquiera había nacido María, y María tampoco es reina del cielo. Así que esa práctica de la reina del cielo, que ahora se dedica a María, es un ídolo, un demonio que está desde antes, 700 años antes que María y mucho más allá, para provocarme a ira, dice Jehová. Entonces ellos hacían tortas, se cree que son los tamalitos de diciembre, esas tortas. Los tamales, ahorita estamos llegando al fin de año, viene el 24, viene el 25, el nacimiento, que la Biblia nos enseña que Jesús no nació exactamente para esas fechas, y se le está haciendo culto a Semiramix y a su hijo, el hijo de Nimrod y de Semiramix, que fue el que nació el 25 de diciembre, a Tamush. Entonces nosotros debemos de apartarnos de estas prácticas, del Halloween, de ir el 2 de noviembre a enflorar, de ir a celebrar o de celebrar lo que es la Navidad, comprar tu arbolito. Todo esto trae un trasfondo de pecado, de tradiciones pecaminosas, de idolatría y cosas que nos alejan y nos apartan de Dios y quebrantamos, chocamos con la palabra. Un cristiano puede salir endemoniado en las prácticas estas, puede ser engañado a tener encuentros con espíritus mentirosos. Entonces apartémonos de eso. Hay gente que dice: ay, se me murió y vi a mi papá, estaba ahí en la sala, lo vi en el sueño, me decía tal cosa. El que se murió está muerto y no puede hablar. Si algo te está hablando, si algo te está apareciendo, son espíritus de error y de engaño. Nosotros debemos de huir de estas cosas. Pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento y nos ayude, que nos consuele y nos diga, nos dé la paz y la resignación de que si un ser querido partió, Dios sabe dónde lo va a tener, que mientras esa persona tuvo vida, se le predicó la palabra y tuvo la oportunidad de haber aceptado a Cristo y buscar por su salvación. Si se salvó o se perdió no lo sabemos, pero ahora lo que importamos somos nosotros,
Nosotros debemos de buscar la salvación del Señor. Que Dios te bendiga. El pastor Sergio Mac Macías para servirte, para hablarte la palabra del Señor e impulsarte a que alcancemos la salvación y el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.